¿Cómo están? Bienvenidos a Perspectivas Inteligentes de la Corporación Soluciones Inteligentes. Tenemos acá un excelente invitado, experto en materia de arbitraje, que es asociado senior de la firma Wire Borrell, personero que ha trabajado en firmas internacionales tanto en París como en Washington DC. Acá está nuestro invitado especial, el doctor Nicolás Wire. Muchísimas gracias, estimado doctor, por estar acá en nuestro conversatorio y muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Kaizen, doctor Balanza. Es para mí un gran placer estar aquí presente en su programa. Querido Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar un poco de arbitraje. Sabemos que eres un experto en el tema, así que te queríamos preguntar primero, para las personas que no saben, ¿qué es el arbitraje? Muchas gracias por tu pregunta, Daniel. El arbitraje está definido como un método alternativo de resolución de disputas. Pero para ponerlo en términos sencillos, es una vía alternativa a la jurisdicción judicial, ¿no? Es una vía alternativa. En lugar de irte a un juicio, te vas a un arbitraje donde, en lugar de un juez, tienes árbitros, donde las partes pueden elegir qué ley es aplicable a su disputa, qué ley es aplicable al procedimiento de arbitraje. Y bueno, es un medio que es, bueno, vamos a hablar creo de ello en adelante, es un medio que es más expedito y por naturaleza más especializado de resolución de disputas. Creo que por ello queremos hablar de arbitraje, porque no existe mucho conocimiento sobre la temática y creo que por lo que practicamos el derecho a veces vemos que nuestra justicia ordinaria como tal genera muchas trabas, se alarga mucho. Entonces a veces analizábamos, ¿será el arbitraje la solución? Por eso es interesante que empezar con qué es el arbitraje. Entonces, ¿qué materia se puede aplicar al arbitraje? Se puede aplicar para todo, llámese, no sé, penal, laboral, tributario. ¿Se podría aplicar el arbitraje en esas áreas del derecho? Te agradezco por tu pregunta, Daniel. En efecto, no se podría aplicar para materia penal, tampoco para materia tributaria. En materia laboral podría aplicarse, digamos que la ley de arbitraje te deja la puerta abierta para el arbitraje laboral. Sin embargo, es necesario considerar que el arbitraje es aplicable tanto y en cuanto la disputa sea sobre derechos disponibles, es decir, principalmente patrimoniales, ¿no? Además, principalmente en disputas civiles, ¿no? Y en disputas comerciales. El arbitraje es ideal para esas dos ramas del derecho. Como mencionas el tema comercial, tal vez podríamos también tocar propiedad intelectual. ¿Podría entrar en arbitraje? En definitiva, la propiedad intelectual podría ingresar dentro del arbitraje. En Corporación Soluciones Inteligentes, nuestras 4 áreas claves son responsabilidad social empresarial, centro de capacitaciones, cultura de paz, abogados y especialistas. Confía en nuestra experiencia y compromiso para ofrecerte soluciones integrales y efectivas. ¿Cuáles son los requisitos para esto? Más allá del marco legal, ¿no? Que tengo entendido, hay una ley de arbitraje en Bolivia. ¿Es necesario digamos que se tratara de un arbitraje con una empresa extranjera? ¿Es necesario la firma de algún tratado internacional con ese país? ¿Hay algún requisito? ¿Qué es necesario para que las partes decidan ir al arbitraje? O una cláusula tal vez en el documento específico, ¿cómo es? Correcto. El arbitraje esencialmente es consensual. Deriva de un acuerdo de partes. Es decir, puede ser efectivamente suscrito a través de un contrato de arbitraje, a través de una cláusula arbitral inmersa dentro de otro contrato, y también puede derivar el arbitraje internacional, por ejemplo, de un tratado. ¿Cuándo sucede, cuándo es aplicable, cuándo es necesaria la suscripción de un tratado? Básicamente cuando hay un Estado o dos involucrados en la disputa, ¿no? Uno o más tratados involucrados en la disputa. Ahí estaríamos hablando de una disputa entre Estados. Es correcto. Puede ser ya sea una disputa entre Estados o una disputa entre un inversor extranjero y un Estado, que este es el denominado arbitraje de inversiones. Y digamos, como ejemplo de casos recientes, podemos mencionar en Bolivia, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el caso BBVA contra Bolivia, Quiboras contra Bolivia, entre otros. Pero, ¿y qué pasa cuando hay arbitraje entre estados? ¿Cómo es la figura? ¿Cómo se trabaja eso?
De igual modo necesitan ambos estados acordar, ¿no?, que van a llevar sus disputas al arbitraje, ¿no? Entonces sí, ahí sí es necesaria la suscripción de un tratado. Entonces, pero ahora mi pregunta es ahora, desde base a tu experiencia, ¿qué casos consideras tú que se debería ir a un arbitraje y cuáles más a una justicia ordinaria como tal? Esa es una pregunta bastante interesante, y es que una persona, una compañía tiene que saber más o menos cuándo es conveniente, ¿no?, suscribir un acuerdo arbitral con la contraparte en un contrato, o una vez que ya se ha suscitado ha iniciado, digamos, una disputa, saber por qué vía se lo va a resolver. Desde mi punto de vista, las controversias comerciales, por naturaleza, deberían ser llevadas al arbitraje, ¿no? Porque las relaciones comerciales tienen que fluir, por así decirlo. Entonces, tener un juicio de 7, 8, 10 años que esté trabando una relación comercial realmente perjudica, realmente genera una interferencia en la relación comercial. En ese sentido, mi entender es que lo ideal es que en las relaciones comerciales se suscriban, en casi todos los casos, sino en todos, un acuerdo arbitral, y también en las relaciones civiles, ¿no? Se hace más largo un juicio civil, digamos, para cobrar un monto de dinero determinado cuando se va a juicio, y va a ser más expedita la resolución de la disputa si se lo lleva, por ejemplo, a arbitraje, ¿no? Entonces, materia civil y comercial, creo que el arbitraje es ideal para más materias. Estamos viendo que hay muchas ventajas del arbitraje, ¿no? Es mucho más rápido. ¿Rápido? ¿A qué te refieres? ¿Mucho más corto, en un año lo puedes resolver? Claro, normalmente la justicia ordinaria está caracterizada porque es muy larga, ¿no? Puedes estar en un juicio años de años. Más o menos, ¿cuánto dura un arbitraje? Un arbitraje depende, puede durar 6 meses, ¿no? 6 meses, 9 meses, un año. Un arbitraje en el ámbito local, por lo general no dura más de un año. Entonces tienes una decisión final con calidad de cosa juzgada en un tiempo muchísimo menor a la de un juicio, digamos, ¿no? Pero, digamos, existen arbitrajes que por la complejidad de la disputa, sí pueden llegar a durar más. Sí hay arbitrajes de inversión, justamente como hemos mencionado hace un momento, que pueden llegar a durar 6, incluso 8 años. Pero la duración de estos arbitrajes tiene que ver con la complejidad de la disputa. Entonces, los arbitrajes que duran tanto, los arbitrajes internacionales que duran tanto tiempo, es porque son disputas demasiado complejas. Yo recuerdo un proceso de arbitraje internacional en el que estuve involucrado, que sí duró, tuvieron que esperar las partes aproximadamente 7 años para la emisión del laudo, pero que realmente habían 89 procesos judiciales detrás del reclamo del inversionista extranjero en contra del Estado. Entonces realmente se podrán dar cuenta del volumen de trabajo que involucraba. Entonces, pero en líneas generales es considerablemente más expedito el arbitraje que un proceso judicial. Y mencionaste la palabra laudo arbitral, es el fallo final, es como la sentencia, ¿correcto? Es correcto, Daniel, y qué bueno que me haces esa pregunta para hacer la aclaración. Sí. Es equivalente a la sentencia, es la decisión final y obligatoria que emite el árbitro o el tribunal árbitro. ¿Y esto por eso se acaba o que ya la justicia ordinaria para efectivizarlo? Es correcto. Bueno, la decisión del árbitro o del tribunal arbitral sí tiene calidad de cosa juzgada material, ¿no? Sin embargo, para ejecutar esa decisión, ¿no?, es decir, para forzar a la parte peligrosa a cumplir, sí es necesario ir ante la jurisdicción ordinaria. Eso por un lado. Y por otro lado, sí existe el denominado recurso de nulidad, que se interpone en contra de un laudo arbitral, ¿no?, de esta decisión, cuando este laudo arbitral ha incurrido en una causal formal grave, digamos, que lo invalidaría. ¿Y esto es ante la justicia ordinaria? Esto es ante la justicia ordinaria, que es en casos extremos, digamos, que el tribunal hubiera vulnerado el debido proceso o no hubiera existido, digamos, un acuerdo arbitral. Entonces, si han habido fallas, digamos, graves que afecten el derecho de una de las partes,
ahí sí se puede anular este laudo, y es un juez el que va a disponer la invalidez de esta decisión. Somos parte de la Corporación Soluciones Inteligentes. Promovemos el entendimiento y la resolución de conflictos en entornos empresariales y sociales. Nuestros objetivos son fomentar valores como la empatía, respeto y cooperación entre empresas y la comunidad en general. Mediante nuestros programas, promovemos la resolución pacífica. Con nuestros especialistas, otorgamos capacitación educativa, espacios de conciliación y otros servicios requeridos. Este recurso de nulidad existe en todas las legislaciones. ¿Está legislada por la ley local de cada estado o es como una legislación arbitral internacional? Es correcto. Bueno, qué interesante esa pregunta. Y bueno, por lo general, bueno, no por lo general, pero hay muchos estados, bueno, más de 100 estados, ¿no?, que tienen previsto este recurso de nulidad dentro de sus legislaciones. Sin embargo, por ejemplo, el mecanismo CIADI, que es un mecanismo empleado ampliamente para precisamente los arbitrajes de inversión entre un inversionista extranjero y un Estado, sí tiene su propio mecanismo para anular un laudo. Es decir, ya no van las partes ante la jurisdicción ordinaria, ¿no?, de un Estado determinado, sino es un comité que tiene el CIADI que determina si un laudo es anulable o no. Perfecto. Y esto tiene que estar estipulado en el contrato, en el acuerdo entre partes. Vamos a regirnos por el mecanismo CIADI. Es correcto. En el tratado, los estados determinan si es que van a permitirle al inversor extranjero acceder a este mecanismo que es el CIADI. Interesante. Pero un poco, digo, el arbitraje, porque como menciona que hay organismos internacionales, árbitros, etcétera, y has mencionado que hay casos bastante complejos, que supongo que dependiendo del caso, no puede ser un caso de hidrocarburos, necesitas expertos, ingenieros, muy caro. Entonces, en sí, el arbitraje es caro. Aquí hay dos respuestas, y la respuesta natural es que sí, el arbitraje es un proceso que tiende a ser más caro. ¿Ya? Particularmente los arbitrajes internacionales, donde las disputas son de cientos de millones o de miles de millones, solamente los costos del tribunal arbitral y de la institución que administra el arbitraje pueden llegar a ser millones de dólares. Eso por fuera de los gastos de abogados, de peritos, de viajes, etc. Eso por un lado. Sin embargo, en un ámbito local, y más específicamente en una jurisdicción como la boliviana, no sé si termina siendo tan caro, porque en la realidad, si bien la justicia es gratuita, lamentablemente vivimos en un sistema, vivimos en una jurisdicción donde el sistema de justicia es caracterizado por ser corrupto, y entonces lamentablemente las partes muchas veces se ven obligadas a incurrir en gastos bastante altos para poder tratar de obtener una decisión favorable, ¿no? Entonces, por eso decía que hay dos respuestas, naturalmente. O sea, la primera es sí, y la segunda en un ámbito local es quizás al final del día, ¿no? Además, bueno, tal vez lo estoy simplificando demasiado, ¿no? Pero el tiempo también es dinero, ¿no? Y entonces, si uno va a estar con un juicio durante X años, es mejor pagar un poco más y que el arbitraje te lo resuelva rápidamente. Pero entonces, tomando tu comentario, estimado Daniel, ¿crees tú que mejoraría nuestro sistema judicial si lo privatizaríamos? En el sentido de que, ok, tenemos el arbitraje como un mecanismo de solución, pero para que sea mucho más rápido en el proceso judicial ordinario, ¿crees tú que sea una solución pagar toda esa justicia, que ya no sea de acceso gratuito? ¿Mejoraría la situación, crees tú? ¿O no? ¿O debemos empezar a inculcar una cultura de arbitraje como tal? Sí, no, de acuerdo. Y bueno, voy a dar dos respuestas. En primer lugar, un punto que mencionó aquí Daniel es bastante importante, que es que el tiempo es dinero, y particularmente para las compañías, ¿no? Tener una una disputa ya resuelta en un año, sale mejor que tenerla en 6, o en 7 o en 8. Eso por un lado. Y por otro lado, justamente por lo que mencionabas, querido Daniel, creo que inculcar una cultura de arbitraje, yo creo que sería
una gran respuesta ante las deficiencias, digamos, que existe en nuestro sistema judicial, ¿no? Entonces, ya llevarlo el arbitraje a ser, digamos, obligatorio para todas las disputas comerciales, quizás generaría una sobrecarga en el mecanismo de arbitraje. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es la ventaja, digamos, del arbitraje, que está caracterizada en general, con excepciones claramente, por tener estas autoridades que son los árbitros jurisdiccionales, estas autoridades jurisdiccionales que son especializadas y que por lo general son personas que no van a estar buscando un beneficio económico por fuera de los honorarios que se le paga al árbitro, ¿no? Entonces, esto dicho, creo que, bueno, privatizar del todo la justicia quizás nos llevaría a tener no tener la cantidad suficiente de árbitros para resolver estas disputas, pero creo que crear una cultura de arbitraje para que más disputas, muchas más disputas civiles y comerciales sean resueltas por esta vía de arbitraje, yo creo que sería una gran solución que nos ayudaría a tener un mejor sistema de resolución de disputas en nuestro país, ¿no? En nuestro Departamento de Responsabilidad Social Empresarial buscamos que las empresas generen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Así, ofrecemos estrategias para realizar prácticas responsables en la cultura corporativa. Capacitamos en medio ambiente, derechos humanos y ética empresarial. Además, impulsamos la visión empresarial para el desarrollo sostenible. Creamos programas de RCE, sostenibilidad, ASG, balance y reporte social. Entonces, ¿crees tú que como parte de la cultura de arbitraje, también incentivar la conciliación y mediación como una etapa previa obligatoria ayudaría también a reducir y tener mejor acceso al arbitraje como tal y reducir los tiempos? Tú muy bien has mencionado que toma mucho tiempo, es mucha plata también. Aquí es una justicia ordinaria, porque por un lado empieza siendo gratis, pero como pasan los tiempos, carísimo. Entonces, ¿crees tú que si empezamos a generar que realmente exista expertos de conciliación, negociación, mediación, ayudaría a reducir también toda la carga horaria presupuestaria? Es correcto. En definitiva, tener buenos expertos en materia de negociación, mediación, conciliación, sí contribuirían en mucho a reducir esta carga. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta dos cuestiones. La primera es que por lo general las cláusulas arbitrales contienen una etapa previa de negociación o de conciliación. Sí. Correcto. Sí, la mayor parte de las cláusulas arbitrales que conozco sí contienen esta etapa previa. Y el problema es fallir esta etapa previa cuando una o dos de las partes realmente no tienen la intención de llegar a un acuerdo. Entonces, en esos casos, realmente ni el mejor mediador ni el mejor conciliador podrían ser efectivos, ¿no? Pero en otro tipo de casos en los que ambas partes realmente quieren llegar a una solución, o sea, solucionar la disputa, sí puede ser de gran utilidad tener buenos conciliadores o buenos mediadores para no tener que llegar a la disputa, ¿no? al arbitraje. Antes de continuar, por favor, disfruta de este delicioso jugo que nos da el café. Y por favor, también, Dani, disfrutar de tu cafecito. Está buenísimo. Agradecer mucho a Café también por siempre apoyarnos y darnos su tan lindo espacio, la verdad que significa mucho para nosotros. Volviendo a la temática, estimado doctor Guayar, ¿o puedo decir que Como te quede más cómodo. perfecto, estimado Nicolás. Tomando en cuenta que hemos hablado de que la justicia ordinaria, creo que fue tu palabra, ¿no? o quizá tuya, del tema de que un corrupto el sistema, etc. ¿Cómo puedes asegurar la imparcialidad de los árbitros? Ese es un punto bastante importante. Y creo que no es posible asegurar la imparcialidad, lamentablemente. Entonces, ¿hay corrupción también? Hay corrupción, pero hay corrupción en un mucho menor nivel. Desde mi punto de vista, ¿cómo podemos incrementar las posibilidades de que tengas árbitros imparciales y probos, digamos, ¿no? y honestos? Es a través de una especie de concientización en todos los foros arbitrales. Lo bueno del arbitraje es que existen muchos eventos
en los que se promueve el arbitraje y se habla sobre el arbitraje. Entonces, mi entender es que en estos espacios es necesario decirle al abogado joven, ¿no?, que no es, o sea, no es una forma correcta de llegar al éxito, llegar a través de la corrupción, ¿no? Es decir, que hay que ser una persona honorable, hay que ser una persona ética, ¿no?, que eso realmente a uno al final del día es lo que le da el respeto y la reputación, que creo que es más importante que unos cuantos dólares, ¿no? Pero lo bueno del arbitraje es que hay muchos de los buenos abogados y destacados abogados de todos los países están metidos en el mundo del arbitraje. En ese sentido, lo bueno es que, o sea, lo bueno es que las partes pueden escoger a sus árbitros y entonces las partes pueden decidir y decir, por ejemplo, bueno, el doctor X es un doctor respetado, es un doctor honesto, es un doctor que conoce la materia, entonces él va a ser un buen árbitro. Perdón, ¿qué se necesita para ser árbitro en ese entendido? ¿Cualquiera puede ser árbitro? ¿Vas y te inscribes en un centro de arbitraje y conciliación? ¿O te invitan? ¿Cómo funciona eso? Eso depende del centro, ¿no? Depende del centro de arbitraje. Por lo general, los requisitos son tener aproximadamente 10 años de ejercicio, ¿no? El centro de arbitraje tiene que aprobar la solicitud de la persona que ingresa y tienes que tener, se entiende, digamos, un buen bagaje y buenos antecedentes profesionales para poder entrar dentro de las nóminas de árbitros. Mira, nos acaba de llegar una pregunta muy interesante de una de las personas que nos están viendo. ¿Qué impacto tiene la confidencialidad del arbitraje en la protección de los derechos de las partes involucradas? Mira, esta es una pregunta bastante interesante, y es que por lo general las empresas no les termina de ser conveniente estar involucradas en disputas, en controversias, y menos aún si son, digamos, relaciones importantes que hacen el funcionamiento de la empresa. Ahora, esto es un poquito injusto, digamos, para la compañía, porque es lógico que existan controversias en las relaciones humanas, ¿no? Pero hay determinadas controversias que las compañías realmente no quieren que las demás personas conozcan, no quieren que su competencia las conozca, no quieren que sus consumidores las conozcan. Entonces, ahí la confidencialidad juega un rol importante en proteger los intereses de esas compañías. Este es el know-how, los secretos profesionales que controlar. Justamente, tú has mencionado un aspecto bastante importante. Y pueden existir controversias en las que el know-how, parte del know-how, tengan que estar presentes, tengan que estar exhibidas para determinar una cuestión, la cuestión litigiosa. Entonces, existen aspectos así de delicados, ¿no?, que precisamente están protegidos por este aspecto de la confidencialidad. No solamente estaríamos hablando de una confidencialidad del know-how, sino de la existencia del proceso también. Correcto, de la existencia de la controversia, correcto, del proceso de la controversia. El área de abogados y especialistas está aquí para brindarte accesibilidad tecnológica amigable y soluciones efectivas. Con nuestra plataforma virtual, utiliza software con inteligencia artificial para facilitar la búsqueda y seguimiento de casos. Celebramos nuestra premiación anual, donde reconocemos a las mejores firmas jurídicas y organizamos eventos de capacitación. Confía en Corporación Soluciones Inteligentes y lleva tus servicios jurídicos al siguiente nivel. Mira, disfrutando otra vez del delicioso café, ya vamos a terminar, no queremos quitar más tiempo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, y creo que han disfrutado mucho de este bagaje de información y conocimiento de una temática que muchos no lo dominamos, que es el tema de arbitraje. ¿Cuáles son las limitaciones legales o constitucionales que tú ves dentro del mundo del arbitraje en el país? Correcto. Mi entender es que las limitaciones legales y constitucionales quizás la podemos dividir en tres. La primera es que viene a ser, o sea, tiene que forzosamente, ya sé que tiene que ser legal, ¿no? O sea, por obligación, o sea, por mandato de ley, ¿no? Para que sea más claro para la gente, ¿no? Eso por un lado, o tiene que haber un consentimiento, digamos, un acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque las partes están renunciando a su derecho fundamental del acceso a la justicia, del acceso a la jurisdicción ordinaria que ofrece el Estado. Entonces, en ese sentido, tiene que haber o un acuerdo
o tiene que ser dispuesto por ley, digamos, que las partes tengan que resolver. Cierto tipo de controversias se van a resolver por arbitraje, como es el caso de seguros. Como es el caso de seguros, que en Bolivia el arbitraje de seguros es obligatorio, en Perú el arbitraje administrativo es obligatorio, y así tenemos arbitrajes obligatorios por ley en distintas jurisdicciones. Por otro lado, tienes la limitación de la materia, ¿no? Como hemos mencionado hace un momento, existen materias que no pueden ser realmente, sí, exacto, llevadas a cabo resueltas por la vía del arbitraje, como cuestiones penales o ciertas cuestiones familiares, ¿no? Entonces no pueden ser resueltas por vía del arbitraje. Y la tercera limitación hace al orden público y al debido proceso, ¿no? Y es que un proceso arbitral tiene que resguardar determinados derechos de las partes. Entonces, en general, digamos, podemos englobar todas las limitaciones que hay por ley y por constitución dentro de esos tres grupos. Qué interesante, qué interesante. Y, a ver, hace un momento hablábamos también de la jurisprudencia arbitral, ¿no? Para los que no saben, la jurisprudencia es el conjunto de fallos que emiten los máximos organismos administradores de justicia en un estado, ¿no? En este caso, bueno, me imagino sería los centros de arbitraje y conciliación, como has mencionado, el CIADI u otros que puedan haber. Esta jurisprudencia de existir, ¿sería una fuente directa aplicable a cada caso? Es decir, ¿lo puedes aplicar y citar como una ley, como una norma? ¿O es una fuente indirecta, digamos, como en el derecho anglosajón, que tú puedes citar y decir, en tal caso se ha fallado de tal manera, por lo tanto, ahora corresponde que se falle así también? Muchas gracias, Daniel. Y qué interesante esta pregunta, tomando en consideración que es algo que uno no puede conocer en una primera instancia en relación al arbitraje, ¿no? Por las características mismas del proceso, que no tienes instancias, no tienes una máxima autoridad, etc. Y bueno, claro, la máxima autoridad al final del día viene a ser la única, ¿no? Que es el tribunal arbitral. En ese sentido, mi entender es que es una fuente indirecta, es decir, por ejemplo, en el arbitraje internacional y particularmente en el arbitraje de inversiones se cita mucha jurisprudencia. Y entonces el tribunal arbitral no tiene que sujetarse a esa jurisprudencia. Perdón, para aclarar, se cita jurisprudencia de la legislación que se está aplicando al arbitraje, ¿correcto? Correcto. En este caso, en el arbitraje de inversiones, tienes jurisprudencia de otros tribunales de inversión, de otros casos, de otras disputas de inversiones, inversionista contra Estado. Ya. Entonces, por ejemplo, una parte puede citar el caso Fraport contra Filipinas, y también el caso Quiboras contra Bolivia, y también el caso Glencore contra Colombia, para hacer un punto determinado, digamos, en cuestiones sobre nacionalidad, la nacionalidad del inversionista extranjero, ¿no? Sobre un estándar de protección contenido en los tratados bilaterales de inversión. Y entonces, puede citar esta jurisprudencia como una guía para el árbitro. De acuerdo. Y una vez conversando con un árbitro muy reconocido nos decía, yo sé que no es obligatorio, yo sé que yo no me tengo que sujetar a este razonamiento inmerso dentro de estas decisiones. Sin embargo, decía, a mí me pone más cómodo si es un buen razonamiento, es un razonamiento bien formulado, es un razonamiento sólido, me pone cómodo adoptar una de estas decisiones para que sea uno de los respaldos de mi lado final. Entonces, eso sí que viene a ser una fuente indirecta. Digamos que la podríamos equiparar un poco con la doctrina, ¿no? Ya. Sí, es correcto, ¿no? Digamos por dar un equiparable, pero realmente es una situación bastante particular la de la jurisprudencia en materia del arbitraje internacional, porque también la puede desechar del todo esta jurisprudencia, este conjunto de decisiones, el árbitro, sin ninguna consecuencia, ¿no? Ni participa con nosotros. En Corporación Soluciones Inteligentes brindamos a estudiantes y jóvenes profesionales la oportunidad de recibir formación especializada. Ofrecemos práctica directa en el área legal y empresarial, cursos, talleres, prácticas guiadas y preparación laboral. Proporcionamos una sólida base académica y práctica para potenciar las habilidades de los futuros líderes. Y en base a toda tu experiencia, ¿cómo ves o cómo percibes
el futuro del arbitraje acá en Bolivia? ¿Cree que va a crecer? ¿Va a haber menos? ¿Cuáles crees tú? Imaginemos que Nicolás vaya presidente de Bolivia. ¿Cómo haría para aumentar o no el tema del arbitraje? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué sientes que debería pasar en el país? Correcto. Y es una pregunta interesante y yo soy bastante optimista en lo que concierne al arbitraje en Bolivia en un futuro. ¿Por qué? Porque se incrementó mucho el interés en jóvenes, en estudiantes destacados y en practicantes jóvenes destacados el interés en el arbitraje, ¿no? He tenido la fortuna de ser, por ejemplo, entrenador de un equipo de arbitraje para las competencias de arbitraje y he visto que abogados que van a ser abogados muy destacados, abogados jóvenes, realmente se han interesado mucho en dedicar su práctica jurídica al arbitraje en un futuro. Entonces, si tenemos este tipo de abogados inmersos de lleno en el mundo del arbitraje en un futuro, creo que vamos a poder tener una práctica de arbitraje muy desarrollada en un futuro. Y desde mi punto de vista, ¿cuál es la forma en la que podemos seguir promoviendo el arbitraje y promoviendo el desarrollo del arbitraje? Es por dos formas. La primera es una buena preparación en la universidad, que le despierte a los jóvenes el interés en el arbitraje. Y la segunda viene a ser, por fuera de la preparación académica de los estudiantes, de los abogados, ¿no?, que pueden decidir hacer maestrías en arbitraje, etc. Creo que en los eventos académicos de arbitraje es importante no solamente ya promover y hablar un poquito de qué cuestiones están relacionadas, sino procurar que exista un desarrollo de las habilidades que les sirvan a los estudiantes o a los practicantes para desarrollar las habilidades que van a ser puestas en práctica durante, valga la redundancia, su práctica arbitral. Entonces, yo lo veo de esta forma, querido Dani. ¿Y cuáles serían esas habilidades? Qué buena esa. Negociar. Claro, la habilidad de negociar es bastante importante, ¿no? Para llegar, digamos, a un periodo de negociación, creo que es una habilidad clave. Sí. Incluso para negociar honorarios con el cliente, ¿no? Es una habilidad importante. Eso es clave. Eso es clave. Pero creo que son unas tres cuestiones en particular. Primero, la habilidad de razonamiento jurídico, es decir, que el abogado aprenda a razonar, aprenda a analizar la norma, los hechos, la jurisprudencia, que aprenda a ser fino desmenuzando los hechos y desmenuzando el derecho, de modo tal que si por ejemplo es árbitro, pueda otorgar la mejor decisión posible para la controversia, realmente analizando todas las aristas y analizándolas de forma correcta para emitir una decisión realmente de calidad. Eso le va a hacer muy bien al arbitraje. Y obviamente el abogado de su práctica poder analizar bien el memorial de la contraparte, la prueba, los documentos, le van a permitir poder desempeñarse bien, digamos, en este litigio. Eso yo creo que es la habilidad principal, es fomentar el razonamiento jurídico, bueno, fomentar el desarrollo del razonamiento jurídico del abogado. Pero también, por ejemplo, las habilidades orales, ¿no? Es decir, es necesario no solamente escribir bien tu memorial, sino comunicar bien tu mensaje frente al tribunal arbitral. Y también para el tribunal arbitral, para comunicarse bien en todo lo que necesita comunicarse con las partes en la audiencia, ¿no? Y creo que esas son las tres, bueno, y obviamente la habilidad de redacción, que es muy importante bueno, clave, ¿no? Sustancial, de hecho, para que el tribunal pueda comprender bien el mensaje que estás queriendo transmitirle a través de un memorial. Entonces creo que esas tres, incluso para una buena redacción de un laudo. Y creo que esas tres habilidades son las principales, pero pueden existir muchas otras que están por detrás, soportando, digamos, estas tres que pueden permitir un desarrollo de la práctica arbitral en nuestro país. ¿Nunca es tarde aprender arbitraje? ¿Perdón? ¿Nunca es tarde aprender arbitraje? No, para nada. Pero en definitiva, Daniel, y eso es importante que conozca la persona que está escuchando, porque el arbitraje al final del día es, salvo el arbitraje de inversiones, que es realmente tiene su... Sí, correcto, tiene su régimen por sí mismo,
pero un abogado que conozca derecho civil, que conozca derecho comercial, definitivamente puede desempeñarse bien en el mundo del arbitraje, ¿no? Al final del día el arbitraje es una forma de proceder para llegar a una decisión final, pero un abogado, digamos, de 45, 50 años, que conozca derecho civil, que conozca derecho comercial, puede perfectamente desempeñarse bien en el mundo del arbitraje. Así que nunca es tarde, y de hecho animo a quien esté viendo esto a involucrarse un poco más en esta cuestión del mundo del arbitraje. Perfecto, sí, súper interesante. Los animamos también a que se interesen al mundo del arbitraje. Bueno, Nicolás, te quiero agradecer a nombre de la Corporación Soluciones Inteligentes. Hemos tenido una conversación muy, muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir algo, añadir algo más. No, bueno, ¿alguna recomendación para los jóvenes? Correcto. Muchísimas gracias, querido Daniel, por tan gentil invitación. Ha sido para mí un enorme placer tener esta conversación tan amena, tan cómoda, tan interesante con ustedes. Y bueno, para la persona que nos esté escuchando, para las personas que nos estén escuchando, bueno, para los abogados, para los estudiantes, los animo a interesarse en la materia, a ser profundos, a profundizar mucho en sus conocimientos. Para los abogados, lo mismo, que puedan ser personas esforzadas, tratando de mejorar siempre sus habilidades jurídicas. Y bueno, yo realmente los animo de nuevo a interesarse en el arbitraje, porque necesitamos buenos árbitros en nuestro país, necesitamos más árbitros. Y en ese sentido, bueno, eso. Y una tercera recomendación, que creo que es la más importante: persigan sus sueños y persigan sus objetivos siendo gente honorable y honesta, ¿no? De nada le sirve a uno manejar una vagoneta de $150,000 cuando uno tiene una máscara de corrupto. Entonces los animo a ser personas justas, decentes y honorables, como son aquí mis queridos colegas. Muchas gracias. Muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Ha sido un honor estar aquí con Nicolás. Queremos agradecer también a iCafé por darnos el espacio, por brindarnos este delicioso jugo y cafés. Y no se olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Y próximamente vamos a estar con otros episodios de Perspectivas Inteligentes. Muchas gracias.